¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Nuevamente yo aquí con ustedes en esto que es Introducción a la Sagrada Escritura, una aventura con la Palabra de Dios. Hoy ya estamos en el cuarto tema de este pequeño curso y siempre quiero invitarles, antes de iniciar con cada tema, que preparemos un bonito ambiente donde ustedes puedan sentirse a gusto, cómodo, un lugar acogedor, si están solos o si están en familia. Preparemos ese lugar juntos, preparemos nuestro altar, pongamos una velita para que podamos nosotros entrar en esa sintonía con Dios, poniendo ambiente y de nuestra parte actitud de oración. Por eso, cada encuentro iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre Santo, que así como has iluminado a tantos hombres a través de la historia para que puedan plasmar e interpretar tu palabra, ilumínanos hoy, Señor, con ese mismo espíritu, para que podamos nosotros, a través de tu palabra, a través de la Sagrada Escritura, esa bella historia de amor que tú has escrito con nosotros, podamos encontrarte, podamos conocerte y podamos amarte cada día más. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ¿se acuerdan de la clase pasada? Estuvimos hablando de la estructura de la Sagrada Escritura, la estructura de la Palabra de Dios. Es muy importante tener en cuenta la estructura de la Palabra de Dios, cómo se va estructurando, cuál es la forma que tiene la Biblia, los libros, cada parte importante de la Biblia, cuál es la forma para que nosotros podamos entrar dentro y poder encontrar la cita que necesitamos. Es muy importante conocer la estructura. Otra cosa muy importante para poder adentrarnos a la palabra de Dios que contiene la Sagrada Escritura son las distintas formas de expresión. Por ejemplo, en casa, la abuela, el papá, la mamá, los tíos, la vecina, la vieja chismosa de al lado, cada uno tiene su manera de expresar sus ideas, sus sentimientos. Un noticiero, una novela, un cuento, un chiste, cada uno tiene una forma concreta de expresar esa idea que quiere transmitir. Y más aún cuando hablamos de la Biblia, que son varios autores secundarios de distintas épocas y de distintas culturas. Imagínense, nosotros que estamos viviendo en una misma casa, a veces tenemos tantas formas de expresarnos y somos de una misma época, somos de una misma cultura, inclusive somos a veces de una misma familia y hay variedades de formas de expresarnos. Imagínense la Biblia, personajes que estuvieron involucrados en la redacción de la Sagrada Escritura, que ni siquiera se conocían. Habrá tantas formas de expresión y cada forma de expresión requiere una manera concreta de actitud, de escucha, de apertura de parte de nosotros. Así como nosotros no podemos leer la noticia en un periódico y usar el mismo tono y el mismo estado de ánimo para leer una novela, claro que no vamos a vivir. O no podemos leer la noticia como poesía. Cada texto y cada forma textual tiene su forma de acercarse a ella para poder captar y para poder recibir el mensaje que necesitamos nosotros adquirir de lo que escuchamos o de lo que leemos. Y más todavía en la Biblia, que es un conjunto de libros. Sabemos nosotros ya ahora que tiene 73 libros.
Imagínense cada libro con una manera distinta de expresión, porque cada libro tiene autores diferentes de distintas épocas. Esa diversidad de forma de expresar las ideas se llaman géneros literarios. Después de haber comparado un poco con la realidad en que vivimos, ahora sí vamos a entrar en lo que es nuestro tema. Géneros literarios en la Biblia. Los géneros literarios son distintas formas. Pueden ser orales o escritas, con las cuales una persona, una sociedad, una cultura expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Y esas formas de expresión dependen del lugar, de la época, de la cultura de cada autor. Así también tiene mucho que ver el destinatario, a quién o a quienes va dirigido el texto específico, porque cada texto de la Biblia tiene un destinatario específico. Tal vez en otras épocas no se tenía en cuenta estas distintas formas de expresión, pero hoy los estudios de la lengua nos demuestran que en la Biblia hay distintas formas de expresión, hay distintos géneros literarios. Hay libros enteros que son géneros literarios. Todo el libro es un género literario, pero a la vez dentro de ese libro podemos encontrar otros tipos de géneros literarios. Pero hay un género literario que predomina. Eso vamos a ir encontrando a medida que vamos desarrollando este tema. ¿Y por qué es importante estudiar los géneros literarios en la Sagrada Escritura? Es para nuestra vida práctica, es para nuestra vida personal y también para nuestra vida comunitaria en nuestras celebraciones. Para nuestra vida personal es muy importante para que nosotros podamos a través de los textos acercarnos y encontrar el mensaje que nos quiere transmitir. Y más aún, si es que vamos a hacer una lectura orante de la palabra de Dios, necesitamos nosotros saber qué género literario es para poder, de acuerdo a eso, ambientar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra capacidad de percibir el mensaje que tiene Dios en cada texto, en cada trozo, en cada versículo de su palabra. Eso por una parte. Por otra parte, es muy importante para nuestra vida comunitaria, para nuestra celebración comunitaria, mejor dicho, especialmente en la liturgia. Yo no puedo leer un salmo como cuando leo Levítico, que está lleno de leyes. Yo no puedo leer una exhortación de San Pablo como leo Apocalipsis, por ejemplo. O yo no puedo leer un texto de los profetas como se leen los textos históricos. Cada uno tiene una forma concreta, tiene una exigencia concreta. ¿Exigencia para quién? Para nosotros. De aptitud, de apertura, de escucha, para que nosotros podamos acercarnos abiertos a esa palabra de Dios. Yo no puedo pretender acercarme de la misma manera al Génesis que al Evangelio de Juan, por ejemplo. Yo tengo que saber qué es el Génesis que contiene, tengo que saber qué es el Evangelio y qué contiene el Evangelio de Juan. Eso es muy importante para que nosotros podamos realmente recibir ese mensaje que necesitamos de la palabra de Dios. Y solamente conociendo hasta la manera de escribir de los autores, la manera de expresarse de ellos, podemos nosotros aprovechar al máximo la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Y el primer género literario que vamos a ver hoy es justamente el género mítico. Ustedes conocen los mitos y leyendas de nuestra cultura guaraní. Los mitos son inverosímiles, las leyendas son más verosímiles y las historias son reales. Entonces los mitos
mucho más lejos de la realidad. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a un libro de la Biblia en donde predomina el género mítico, yo tengo que saber que lo que está ahí no se acerca a la realidad. El mito es uno de los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Y mito proviene de una palabra griega, mitos, que significa ficción o reflexión. Ficción, sabemos que lo ficticio no es lo real. Y también significa reflexión. Los mitos que encontramos en la Sagrada Escritura son narraciones ficticias, fruto de una reflexión de mucho tiempo, que se utiliza para dar una enseñanza, una explicación o instrucciones sobre realidades concretas de la vida, de la historia. Por ejemplo, para responder a una pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es el origen del mundo? En algún momento de la historia y en todo tiempo, la gente siempre se pregunta el origen del mundo. La ciencia, la religión, todos se preguntan sobre el origen del mundo. ¿Cómo verdaderamente apareció este mundo? En la Biblia, el género mítico no nos indica la manera en que Dios creó el mundo. Lo que nos quiere enseñar es que Dios creó el mundo, que Dios es el autor de todo cuanto existe. Por tanto, los géneros míticos en la Biblia no podemos tomarlo literalmente, no podemos leerlo literalmente. En el género mítico hay algunos símbolos, signos, palabras, hechos, acciones que no se pueden entender literalmente. Y uno de los libros que inicia con un género mítico es el primer libro de la Biblia, Génesis, que justamente el nombre significa el inicio, la creación. Y en el libro del Génesis nosotros vamos a mirar el primer capítulo nomás aquí a modo de ejemplo, porque no podemos abarcar todo. En el primer capítulo del libro del Génesis encontramos el primer relato de la creación. Es un relato mítico. Y lo primero que vemos aquí es que Dios crea todo en 7 días. Y 7 es número de plenitud y perfección. Dios creó todo y lo creó perfecto en 7 días. No podemos nosotros entender que Dios creó en 7 días. Lo que nos da a entender es que lo que Dios creó es perfecto. Y Dios lo creó todo y lo creó perfecto. Eso indica la expresión 7 días. Otras palabras que vemos también son el caos, la oscuridad, la confusión, las aguas. Estas palabras indican la situación negativa antes de la intervención creadora de Dios. Desastre era todo. Dios vino y puso orden. Otra palabra, otra frase que encontramos es: dijo Dios. Esta frase se refiere al poder creador de Dios. Encontramos 10 veces dijo Dios y Dios dijo. Depende del texto que tengamos de la Biblia. Y dijo Dios 10 veces. Con 10 palabras Dios creó el mundo. Esto tiene relación con otros 10 que encontramos en los 10 mandamientos. Exactamente. Con 10 palabras Dios creó el mundo. Y con otras 10 palabras Dios organizó a su pueblo. Otra palabra, otro signo, son los luceros. ¿Qué son los luceros? ¿A qué se refiere el Génesis cuando dice luceros? O el autor del Génesis cuando dice luceros en el firmamento. Puso 2 luceros, al sol y a la luna. Y estos 2 luceros sirven para determinar el tiempo, el día y la noche. Y más adelante en el capítulo 1 del Génesis dice: y vio Dios que todo era bueno. Eso indica que todo lo que Dios ha creado estaba bien. Pero cuando creó al hombre, no dice que era bueno. Dice Dios, era muy bueno. Porque lo creó
a imagen y semejanza suya, con capacidad de discernir, con inteligencia, con creatividad. Somos capaces de amar y ser solidarios. Más todavía en este tiempo, Dios nos creó así. Y cuando dice que era muy bueno, nos está poniendo encima de todas las cosas. El ser humano es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Y si vamos a ir buscando más signos en el libro del Génesis, vamos a encontrar montones. Por tanto, vamos a dejar aquí. Espero que con estos pequeños ejemplos ya quede un poco claro lo que es el género mítico. Bueno, vamos a continuar. El otro género son los evangelios. Y ahí sí, porque es lo más común que nosotros utilizamos todos los días. El género evangelio, encabezado por los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 libros cuyo género principal y predominante es el género evangélico o de los evangelios. Y ahora vamos a ver qué significa evangelio. Son 2 palabras griegas, angelio. Evangelio al inicio significaba la persona que llevaba una noticia. Después pasó a significar el premio o la recompensa o la paga que se le daba al que traía el mensaje o al mensajero. Después evangelio pasó a significar el contenido del mensaje, o sea, el mensaje mismo. Desde entonces, evangelio significa buena noticia. ¿Y qué es el género literario evangelio en la palabra de Dios? Es la proclamación de la buena noticia sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el primer evangelio que tenemos, o sea, el primero que usó este género literario, es Marcos. Después le siguen Mateo, Lucas y Juan. Aquí no hay mucho de qué hablar porque es muy fácil, son los únicos 4 libros que están en la Biblia y en las cuales predomina el género evangelio. La buena noticia, la nueva noticia, la noticia gozosa que habla de Jesús, de la salvación que nosotros recibimos en Jesús. Otro género literario, y esto tiene un nombre muy raro, un poco raro para muchos, es el género midrash. La midrash significa investigar, buscar, remontarse a. ¿Y qué significa esto? En el Nuevo Testamento encontramos a veces citas bíblicas que se respaldan en citas del Antiguo Testamento. Y es muy común ver este género midrash en los evangelios que narran la infancia de Jesús. Cuando Jesús volvía de Egipto con sus padres, dice la palabra de Dios: de Egipto llamé a mi hijo. Más adelante, cuando sigue hablando de Jesús, dice: y lo llamarán Nazareno. Parafraseando y utilizando textos del Antiguo Testamento, y encontramos muchísimos midrash en los evangelios, especialmente en los que se relacionan a la infancia y a la vida de Jesús. Entonces, volvamos a repetir: midrash significa investigar, buscar, remontarse a, respaldarse en este caso, en textos del Antiguo Testamento, para fundamentar el tiempo presente, la situación actual, el hecho que está ocurriendo. A ver si llevamos como tarea buscar en los evangelios algunos textos que contienen este género literario de la midrash. Eso es importante para que nosotros podamos ir conociendo, porque en algunos textos del Nuevo Testamento se utilizaban algunos textos pequeños o breves del Antiguo Testamento, y es justamente para fundamentar, para darle más contenido, más consistencia, más peso, más sentido a la situación que se está pasando en el tiempo presente
hablando del Nuevo Testamento. Por tanto, vamos a hacer esta tarea. Vamos a buscar unos textos que contienen midrash, este género literario. Otro género literario es el género epistolar, no de pistola, epistolar, o de las cartas. La carta es un instrumento muy antiguo de comunicación de personas, de grupos, y esto encontramos en el Nuevo Testamento. Y es muy fácil, porque tiene una estructura, tiene un encabezado, tiene un cuerpo, tiene un saludo, tiene una despedida. Es una carta. Ustedes conocen lo que es una carta. En el Nuevo Testamento encontramos montones. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 21 libros son cartas. Y la mayoría son del apóstol San Pablo. Y eso también vamos a llevar como tarea. ¿Cuáles son las cartas de Pablo y cuáles no son las cartas de Pablo? Muy bien, eso ya ustedes lo van a hacer en sus casas. Les dejo como tarea diferenciar las cartas de quiénes son. Otro género literario que tenemos en la Biblia es el género profético. Y este género lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. La palabra profeta viene del griego, que significa el que habla en nombre de. En este caso, el profeta es el que habla en nombre de Dios. No habla por sí solo, no se autoenvía, es enviado por Dios para una misión específica. Los profetas transmiten a los demás su experiencia de fe. En su predicación buscan anunciar y denunciar la idolatría, la injusticia, el formalismo. ¿Y qué es lo que anuncian? Anuncian la religión interior. Imagínense, en la época de los profetas ya se anunciaba esa religión interior. Lo importante es lo que uno va edificando en su interior, en su espíritu, no las cosas materiales, terrenales. Y generalmente los profetas llevaban una vida muy austera y anunciaban también la justicia, la santidad, la confianza y el amor a Dios, el amor a la alianza. Los profetas también insisten en que hay un solo Dios y que ese Dios es justo, es fiel y que habrá un Salvador y un reino futuro. Algo muy característico del profetismo es que el profeta no lleva su mensaje, él habla en nombre de Dios en este caso. El profeta no se autoenvía, como dijimos al comienzo. Él lleva el mensaje de Dios, anuncia la voluntad de Dios. Esto es lo que podemos decir del género profético. Tenemos otro género más, de los tantos que tenemos en la Biblia, es el género apocalíptico. Generalmente la gente tiene miedo de leer el libro del Apocalipsis. El género apocalíptico no solamente encontramos en el Nuevo Testamento, lo encontramos también en menor cantidad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías utiliza este género, Zacarías utiliza este género. El que más lo utiliza en el Antiguo Testamento es el profeta Daniel. Y en el Nuevo Testamento sabemos que todo un libro es de este género apocalíptico. Ahora bien, la gente cuando escucha la palabra apocalipsis, como lo muestran muchas películas y como lo interpretan algunos, cuando escuchan la palabra apocalipsis, lo primero que se le viene en mente es una destrucción masiva, una destrucción apocalíptica, dice la gente cuando la destrucción es grande. Apocalipsis, este término viene del griego y significa revelación, acción de descubrir algo que tenía velo, se le quita el velo y se revela. ¿Qué es lo que se revela? Y se revela el sentido de los acontecimientos presentes mirando hacia el futuro. Esto sería pasado y esto sería futuro. Entonces buscan revelar el sentido de lo que está pasando hoy
mirando los acontecimientos futuros. Esta corriente apocalíptica nace en épocas de fuertes persecuciones contra los creyentes. Por eso este libro, en su mensaje, está lleno de consuelo y de esperanza. Su finalidad es consolar y llenar de esperanza al pueblo perseguido, oprimido, pero no cualquier pueblo, sino del pueblo fiel. Y al mismo tiempo quiere expresar la justicia de Dios sobre la historia, especialmente en contra de los dominadores, de los opresores. El mensaje principal del género apocalíptico es: el bien triunfará sobre el mal. Y este género literario también está lleno de simbolismos. Y los signos o los símbolos son bestias, animales, mezcla de animales, fenómenos cosmológicos, visiones, sueños, visiones, colores y números. Todo esto y mucho más tenemos en este género literario apocalíptico. Yo les invito ahora a ustedes que puedan leer el libro del Apocalipsis, pero no con miedo, sino con esperanza. El Apocalipsis nos habla del cielo, de la salvación, de los salvados, de los lavados con la sangre del Cordero, de los justos en presencia del Rey eterno. De eso nos habla el Apocalipsis, de la nueva Jerusalén, del cielo. ¿Cómo no querer leer un libro que nos habla de nuestra casa futura? Así que yo les invito a que lean, pero con otros ojos, no de miedo, sino con ojos y con un corazón esperanzador. Y el último género literario que vamos a dar, porque hay bastante, es el género literario de las parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Son pequeñas comparaciones, son pequeñas narraciones, pequeñas historias, pequeños cuentos, narrados con la intención de comunicar un mensaje, como todos los géneros literarios, por supuesto. Y los elementos de las parábolas, de estas comparaciones, son usadas de la vida cotidiana, del trabajo, de la vida social, del campo, de la familia, de la ciudad. Y en las parábolas se comunica un mensaje y se busca generar en el oyente o en el lector el deseo de querer ubicarse en el lugar del personaje. Por ejemplo, tenemos el hijo pródigo. A veces queremos ubicarnos en el personaje del hermano menor, a veces del hermano mayor, a veces nos ubicamos en el personaje del padre, el padre misericordioso, y muchas otras parábolas. El buen samaritano, a veces nos colocamos en el primer grupo de los que fueron indiferentes al asaltado, a veces nos ubicamos en el lugar del prójimo del asaltado, y a veces nos ubicamos en el lugar del samaritano. Cuando nos creemos un poquito santos, siempre nos ubicamos en el lugar del samaritano. Ñandente mala buen samaritano. Estas parábolas buscan llevar al oyente o al lector hacia una nueva forma de ver la realidad. Después de orar, de leer, de meditar las parábolas, no podemos nosotros tener la misma visión de la realidad. Y por tanto no podemos tener el mismo comportamiento. Las parábolas entonces buscan que nosotros, los lectores, los oyentes, veamos la realidad de una manera diferente y nos comportemos de una manera diferente. Y como es solo comparación, a veces nos toca encontrar qué es lo que se quiere comparar en las parábolas. Porque a veces el mensaje está oculto, no está a la luz. Y lo más lindo de las parábolas son que se cuentan en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro y comprensible, porque habla de la vida cotidiana. Y ahora me viene la curiosidad. Las parábolas fueron usadas especialmente por Jesús. Y yo les voy a dar una pista, a ver si ustedes después se animan a buscar, se animan a explorar un poco más sus Biblias.
Les cuento, Jesús contó más de 40 parábolas. Esos 40 y pico ustedes van a descubrir. Y todas las parábolas que Jesús contó están llenos de colorido. Todas tienen peculiaridad y todas tienen un mensaje concreto que Jesús quiere comunicarnos a través de esas parábolas. Y estas parábolas las encontramos más bien en los evangelios. Lucas tiene bastantes parábolas, no así también los otros evangelios tienen sus parábolas. Hasta aquí podemos hablar de los géneros literarios. Si vamos a profundizar cada uno de ellos, el tiempo sería insuficiente. Pero esto pretende ser un pequeño arma para nosotros para que podamos saber cómo acercarnos a esa palabra de Dios, con qué espíritu, con qué criterios. Y por sobre todo que pueda servirnos para nuestra oración, para nuestra lectura personal y para nuestro servicio en la liturgia. Espero que después de esto los salmos ya no los leamos como un discurso político, porque hay gente que lee salmo y parece un discurso político. Porque cada género literario tiene una manera de pronunciar, una manera de leer, y eso es muy importante para nosotros, que sepamos qué género literario estamos leyendo para poder anunciar y hacer llegar el mensaje a los oyentes. Les agradezco por acompañarme hasta este cuarto tema y como siempre lo más importante es acercarnos a la palabra de Dios. Lo más importante es el mensaje de la palabra de Dios al que nosotros vamos a acercarnos, pero necesitamos las herramientas para poder acercarnos y entender el mensaje que Dios nos quiere dar en su palabra. Por eso muy agradecido con todos ustedes y agradecido también con Dios. Vamos a hacer nuestra oración final y pedirle a Dios que siempre nos ilumine, que siempre nos proteja y nos acompañe. Y de la mano de nuestra Madre María Santísima nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y de esta manera nos despedimos. Yo les deseo un feliz fin de semana, lleno de paz, de amor y de esperanza por sobre todas las cosas. Y deseo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes y sobre sus familiares.